En la calurosa y polvorienta ciudad de Chiclayo, donde el sol cae con fuerza sobre los techos de calamina y el mar parece un susurro lejano, hubo una vez un obispo al que los fieles jamás olvidaron. A pesar de haber ascendido al trono de Pedro bajo el nombre de León XIV, allí, entre los sacerdotes y las familias sencillas del norte del Perú, sigue siendo Monseñor Robert. Para ellos, no es solo el Papa. Es aquel que llegó sin hacerse notar y que partió dejando una huella tan profunda como las huellas de sus botas en el barro después de una inundación. Cuando Robert Prevost fue nombrado administrador apostólico de Chiclayo en 2014, su llegada no levantó expectativas ni rumores. Era un rostro desconocido para muchos, aunque su experiencia en Perú databa de años anteriores en Trujillo y Chulucanas. Nadie imaginaba entonces que aquel hombre tranquilo, con su español claro y su mirada cálida, marcaría una década con su ejemplo silencioso y su cercanía palpable. Desde los primeros días, su presencia fue distinta. Vivía en la residencia episcopal contigua a la catedral, compartiendo los espacios cotidianos con los sacerdotes, no como una autoridad distante, sino como un hermano mayor. No necesitaba gestos grandilocuentes. Bastaba con su forma de escuchar, su disponibilidad constante, y ese hábito poco común entre prelados, responder personalmente las llamadas, incluso pasada la medianoche. Era un pastor que conocía el nombre de sus ovejas y caminaba con ellas, a veces literalmente, hasta las comunidades más alejadas. La diócesis de Chiclayo, con sus contrastes entre la ciudad bulliciosa y las aldeas humildes, había sido por décadas moldeada por obispos vinculados al Opus Dei. Monseñor Robert no llegó a derribar esa herencia, sino a honrarla. Lejos de imponer nuevas agendas, integró con naturalidad a las diversas sensibilidades eclesiales. Nunca trajo a miembros de su orden, los agustinos, para rodearse de los suyos. Prefirió confiar en el clero local, caminar con ellos, alentarlos sin imponer. El seminario diocesano, fruto de décadas de trabajo, fue para él un jardín que debía cuidarse con ternura. Visitaba con frecuencia a los seminaristas, rezaba con ellos, celebraba sus logros y compartía incluso partidos de fútbol. No era raro verlo en las gradas, animando con entusiasmo. Su celo por las vocaciones no era una estrategia, sino un acto de amor. En tiempos de sequía vocacional, mantenía la esperanza como una llama encendida. Pero no todo fue pastoral de escritorio. Chiclayo lo recuerda en botas industriales, atravesando el lodo tras las inundaciones de Illimo en 2022. No delegaba la compasión. Iba, tocaba, escuchaba, se empapaba de barro y dolor, como un verdadero pastor con olor a oveja. En tiempos de crisis, como la migración masiva de venezolanos, no solo abría las puertas de Cáritas, abría su propia voz, su autoridad, para pedir públicamente ayuda y solidaridad. En una multitudinaria misa de Corpus Christi, pidió que la colecta fuera íntegramente destinada a los refugiados. Y el pueblo respondió, porque confiaban en él. Su liturgia era otra forma de enseñar. Nunca improvisada, nunca descuidada, incluso bajo el calor sofocante de Chiclayo. Siempre revestido, siempre solemne. Nunca un gesto de más, ni uno de menos. A los ojos del pueblo, su forma de celebrar era una catequesis viva. En una ocasión, corrigió con caridad a un sacerdote que confesaba sin alba. No fue por formalismo, sino por respeto al misterio. Aun como obispo, se sentaba en el confesionario en Semana Santa o antes de Navidad, sin alarde, sin anunciarse. Simplemente, estaba allí. La vida interior de Monseñor Robert era el motor invisible de su acción. Rezaba con disciplina y serenidad. Comenzaba el día en silencio, en la capilla, y lo cerraba del mismo modo. El rosario al mediodía era su ancla, y prefería celebrar la Eucaristía por la noche, cuando su mente podía entregarse plenamente al misterio. Aún en el vértigo de las tareas administrativas, nunca perdió el centro, Cristo. En su papel de gran canciller de la Universidad Católica de la Diócesis, no fue un burócrata ni un censor. Fue guía. Escuchaba a los académicos, animaba la investigación, y repetía con convicción: la ciencia en una universidad católica es una búsqueda de la verdad. Sabía conjugar lo intelectual con lo pastoral, y eso lo hacía profundamente respetado por la comunidad académica. Los que lo conocieron lo describen como un hombre equilibrado, sereno, que lideraba sin gritar,
que corregía sin humillar, que tendía puentes sin renunciar a la verdad. En temas doctrinales, su claridad era inquebrantable, pero siempre revestida de caridad. Defensor firme de la familia, del magisterio y de la liturgia, nunca dejó de ser también un amigo para quienes pensaban distinto. Cuando se despidió de Chiclayo para asumir nuevas responsabilidades en Roma, muchos lloraron, no por nostalgia, sino por gratitud. Y ahora que es el Papa León XIV, quienes compartieron con él esos años lo miran con una mezcla de orgullo y ternura. Porque saben que, aunque ahora vista de blanco, sigue siendo el mismo hombre que se ensuciaba las botas por su gente. Y él no los ha olvidado. En una reciente audiencia en el Vaticano, al recibir a un grupo de chiclayanos, exclamó con una sonrisa que cruzó el océano: ¡Viva Chiclayo! Porque aunque su voz resuene ahora en toda la iglesia, su corazón sigue latiendo al ritmo del norte del Perú. Allí donde fue, por casi una década, el pastor con el alma en oración, el corazón abierto y las botas en el barro.